Hola a todos, bienvenidos a este trabajo autónomo, esta clase virtual, en la cual vamos a estar hablando de la conexión de resistores. Esta clase está tomada del libro Introducción al Análisis de Circuitos, la 12ª edición del libro de Robert Boyleston. Entonces, preste mucha atención a la clase, porque después de esta va a haber una evaluación de 5 preguntas sobre 20 puntos, así mismo en el claro. Entonces, cualquier duda o pregunta la pueden hacer a través del mismo claro. Comencemos. Cuando hablamos de resistencia, nosotros hablamos de conexión de las resistencias tanto en serie como en paralelo. Y la primera que vamos a analizar nosotros es las resistencias en serie. Tal como la estamos viendo ahí en el gráfico, se dice que dos resistencias o más están en serie cuando entre ellas solo hay una línea de conexión en uno de sus lados, ¿sí? Solo en esas condiciones yo puedo hablar de que tengo resistencias en serie. Entonces ahí, como vemos nosotros en el gráfico, tenemos ahí dos resistencias. Si recordamos algo, el código de colores, ahí tenemos café, verde, café, lo que significa que son dos resistencias de 150 ohmios, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir la resistencia total, yo voy a poner mi multímetro aquí, en esta punta, y luego en la punta de acá, para encontrar la resistencia total. Claro, cuando yo estoy haciendo un diseño, tengo una fórmula para encontrar la resistencia total. Y esa es la que nosotros vemos aquí, ¿no? La resistencia total, cuando tenemos resistencias en serie, es R1 más R2 más todas las resistencias que estén en el circuito que cumplan con esta condición de estar en serie. Por eso ponemos más Rn. Si ustedes ven este ejemplo de aquí, tenemos tres resistencias que podemos decir que están en serie. ¿Por qué? Porque R1, R2 y R3 están unidas entre sí, pero solo por un lado. Solo por un lado. Y entre ellas solo hay esa conexión. No hay aquí algún nodo que me lleve a otro lado. Entonces, como solo hay una conexión entre ellas, yo tengo que R1 más R2 y R3 están en serie, como dice esta diapositiva. Su fórmula es sencilla, es una suma algebraica de sus valores. Entonces, como ustedes pueden ver, R1 más R2 más R3, 15 ohmios más 25 ohmios más 20, me va a dar a mi total 60 ohmios. Entonces, yo puedo tranquilamente reemplazar este circuito de tres resistencias por un circuito de una sola resistencia, una resistencia de 60 ohmios. Continuamos. Ahora hablamos de las resistencias en paralelo. Cuando nosotros decimos que tenemos resistencias en paralelo, tal como ustedes ven aquí en la gráfica, se dice que dos o más resistencias están en paralelo cuando se encuentran unidas entre sí por ambos extremos. O sea, tiene que cumplirse esta condición que está aquí. Ambos extremos de la resistencia entre ellas tienen que estar unidos, ¿sí? Tienen que estar conectados. Tal como se ve aquí en el diagrama, tenemos conectadas ambas resistencias por cada lado. Ahora sí, yo puedo decir que estas dos resistencias están en paralelo. Si recordamos algo del código de colores, aquí tenemos café, negro, rojo. Café vale 1, negro es 0 y rojo 2 ceros más, 1000 ohmios. Y la otra que vimos en antes, pues café, verde, café, que es 1, 5 y 0. Entonces, ¿cómo se saca el resultado de estas resistencias? Bueno, tenemos dos fórmulas, o es la misma fórmula realmente, pero expresada de diferentes maneras. La pongo así porque sé que algunos libros la manifiestan como ustedes la ven aquí abajo. Pero yo estoy más acostumbrado a trabajarla de esta manera porque así es como usted la va a poner en su calculadora. Así que, obviamente, aquí tenemos este ejemplo. Resistencia en paralelo. Aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Una resistencia de 6000 ohmios, una de 3000 ohmios y una de 6000 ohmios. Entonces tenemos que hacer la suma de los inversos. Y aquí está, ¿no? Tenemos 1 sobre 6000, 1 sobre 3000 y 1 sobre 6000. El común denominador es 6000 y tenemos más 1 más 2 más 1 que me da 4. 4 sobre 6000. Invertimos y me queda 6000 sobre 4. Entonces yo puedo reemplazar este circuito por una sola resistencia de 1500 ohmios, o que es lo mismo decir 1.5 kilo ohmios. Y de esa manera hemos visto cómo resolver tanto resistencias en serie como resistencias en paralelo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ambas condiciones, serie y paralelo? Bueno, cuando tenemos ambas condiciones va a pasar lo que nosotros vemos en este gráfico. En este gráfico yo tengo resistencias en paralelo que están en serie. Entonces, vamos a aplicar la siguiente regla. No la voy a escribir, pero ustedes la pueden anotar si bien lo desean. Cuando tengo resistencias en paralelo que están en serie, primero resuelvo el paralelo y luego la serie. Y cuando tengo resistencias en serie que están en paralelo, primero resuelvo la serie y luego el paralelo. Entonces, esto lo podemos analizar en la siguiente clase. Por lo pronto, vamos a revisar este circuito. Este de aquí tiene resistencias que están en paralelo, ¿sí? Paralelos en serie.
porque estos paralelos se encuentran en serie. Entonces, con este antecedente yo tengo que responder algunas preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas? Primero, IS, la I total, la I de la fuente, le ponen S por la palabra source, IS, ¿es igual acaso a I5 y a I6? Bueno, en este caso podemos decir que sí. ¿Por qué razón? Porque esta corriente se reparte para R1 y se reparte para R2. Y luego se vuelve a unir, formándome I5. Entonces, IS es igual a I1 más I2. Pero también yo sé que I1 más I2 es igual a I5. Ahora, también yo sé que I5 es igual a I3 más I4. Y también sé que I3 más I4 es igual a I6. Ok, entonces de esa manera respondemos que efectivamente IS es igual a I5 y es igual a I6. La siguiente pregunta dice, si IS es de 10 amperios, o sea, la I de fuente es de 10 amperios, y la I1 es igual a 4 amperios, determinemos la I2, ¿sí? Bueno, sencillo. Vimos que la IS ingresa a este nodo y se divide en I1 y en I2. Eso es lo que hace un circuito paralelo. Un circuito paralelo es un divisor de corriente, pero un circuito serie es un divisor de voltaje, que tenemos las dos cosas mezcladas aquí. Ya veremos más adelante las fórmulas para esto. Pero si IS, lo que entra a este circuito, es 10 amperios, y ya sé que I1 es de 4 amperios, ¿cuánto será I2? Bueno, es simplemente una resta, ¿no? Tengo que a IS restarle I1, o sea, 10 menos 4, y yo puedo decir tranquilamente que I2 es igual a 6 amperios. Entonces, de esa manera, pues yo he respondido también esa pregunta. Luego me preguntan, I1 es igual a I2, que es igual a I3, que es igual a I4, explique. Entonces, en este caso, nosotros no podemos decir que sean iguales, ¿sí? No podemos decir que iguales porque, de acuerdo al punto anterior, me decían que la una era de 4. Entonces, si esta es de 4, entonces esta de acá no puede ser igual. Entonces, de esa manera ya la igualdad no se cumple, son diferentes. El paralelo es un divisor de corriente, entonces las corrientes van a variar dependiendo de los valores de las resistencias. Claro está, que si R1 es igual a R2, por supuesto, I1 será igual a I2. Y si R1 es igual a R3, igual a R4, igual a R2, claro, I1, I2, I3 e I4 serán iguales. De lo contrario, pues, no será así. La otra pregunta es, si B2, el voltaje que cae aquí en R2, es de 8 voltios y el voltaje de entrada de fuente es de 14 voltios, ¿cuánto es B3, lo que está aquí? Bueno, asimismo, ya sabemos que la serie, el circuito serie, es un divisor de voltaje, pero el paralelo es divisor de corriente. Por eso que en el paralelo todas las resistencias tendrán el mismo voltaje. ¿Qué significa? Que el voltaje que cae en la resistencia R2 va a ser igual al voltaje que cae en R1 y el voltaje que cae en R3 va a ser igual al voltaje que cae en R4. Entonces, si entran 14 voltios y aquí se quedan 8 voltios, yo resto 14 menos 8 y me queda que el voltaje que va a caer acá son de 6 voltios. Entonces, de esa manera yo sé que B3 o el voltaje que cae en R3 es de 6 voltios, al igual que el voltaje que cae en R4. Otra pregunta más, me dice, si R1 es de 4 ohmios, R2 es de 2 ohmios, R3 es de 4 ohmios y R4 es de 6 ohmios, ¿cuál es la resistencia total? Bien, yo tengo aquí una resistencia de 4 y una resistencia de 2. ¿Qué nos dicen las matemáticas? Nos dicen que tenemos que multiplicar 4 por 2, que me da 8, dividido para 4 más 2, que me da 6. Entonces voy a dividir 8 para 6. ¿Cuánto nos da 8 dividido para 6? Nos da 1.33. Y en la otra resistencia dice que R3 vale 4 ohmios y R4 vale 6 ohmios. Entonces 6 por 4, 24, dividido para 10. Esta nos da 2.6. Perdón, 2.4. Entonces 2.4 más 1.33 nos da 3.7. Es la resistencia total de este circuito, aplicando la fórmula de resistencias en paralelo que resolví primero y luego la serie sumándola algebraicamente. Ahora, me dice que si todos los resistores de la configuración son de 20 ohmios, o sea, R1 20 ohmios, R2 20 ohmios, R3 20 ohmios y R4 20 ohmios, entonces determine cuál es, dice, la corriente, si es que la fuente de voltaje es de 20 voltios. Entonces, al todos ser iguales, entonces yo puedo decir que tranquilamente les cae el mismo voltaje a todas.
O sea, el voltaje se va a dividir aquí 10 voltios y acá también se va a dividir 10 voltios. Así que puedo decir que en cada resistencia están cayendo 10 voltios. 10 voltios en R1, 10 voltios en R2, 10 voltios en R3 y 10 voltios en R4. Ahora, me dice que pensando en estos valores, que cada resistencia vale 20 ohmios, dice, determine la potencia suministrada por la batería. Entonces, yo puedo calcular ahora la corriente para poder sacar mis valores en cada resistencia. Si yo ya sé que aquí me caen 10 voltios, que sacamos en el punto anterior, y la resistencia es de 20 ohmios, yo tengo que sacar que mi corriente, en este caso, va a ser al voltaje de 10 voltios dividido para 20. O sea que en cada resistencia me está cayendo medio amperio, 0.5 amperios. Entonces con eso yo saco que la potencia en cada resistencia es igual a 0.5 por 10, lo que significa que cada resistencia va a tener un consumo de 5 vatios. La potencia consumida total por el circuito va a ser pues de 5 vatios por 4, o sea 20 vatios. Si yo hago el cálculo de otra forma, sacando la resistencia total dividida para el voltaje total, me debería salir lo mismo. Vamos a ver. Entonces yo tengo aquí que son de 20, al estar en paralelo me sale que esto se vuelve 10 ohmios. 10 ohmios en serie con los 10 ohmios me va a dar 20 ohmios. Si el voltaje de entrada es de 20 voltios, voy a tener que V por I, en este caso, voy a sacar mi voltaje y me va a dar también los mismos 20 vatios de consumo total. Los 20 vatios de consumo total. ¿Sí? Los 20 voltios dividido para los 20 ohmios de resistencia total me da 1 amperio. 1 amperio por 20 voltios me da 20 vatios. Espero que esta aplicación les haya ayudado un poco a entender este ejercicio que se encuentra pues en el capítulo 2, como les he recomendado. Antes de responder las preguntas del cuestionario, del formulario, por favor sigan estas recomendaciones. Lean el capítulo 2 del libro que se encuentra en la página 35 y practiquen. Desarrollen los ejercicios que se encuentran en ese capítulo a partir de la página 65. Éxito en su lectura y espero que hayan podido comprender lo que es resistencias en serie y en paralelo y en circuitos mixtos. Cualquier duda o inquietud las pueden dejar aquí mismo en el claro. Que tengan un excelente día.